Hermoso. Ser bienvenido, gracias por dejarte usar por Dios. Muchísimas gracias, Waltercito, y un abrazo para todos los hombres a su imagen que están aquí. De verdad que es un gusto compartir la palabra del Señor en cualquier escenario. Y tengo la enorme dicha de compartirla en distintos escenarios. Quizás el que más me gusta es el de los sábados, porque tengo un grupo de chiquillos en una de las montañas de aquí de Misuacha, donde todos los sábados trabajamos con chiquillos. Y Dios nos da varios privilegios. También tengo la bendición de compartir en el seminario bíblico de las Asambleas de Dios como docente, pero todo es gracia y es una de las cosas que quiero que consideremos profundamente en esta mañana. La maravillosa e incomparable gracia de Dios. Así que este es un regalo de gracia. Y bien, quisiera empezar introducir este tiempo. Contándoles algo, los últimos días con mi esposa hemos tenido que cumplir varios requerimientos y se nos ha demandado agrupar una cantidad de documentación como nunca antes para cumplir requisitos, para presentar solicitudes. Entonces, el ingreso a ciertas plataformas hoy en día se hace creando un usuario y una contraseña o una clave. Entonces, es, es tremendo ver la cantidad de claves que debe uno tener para los diferentes escenarios. Y hay, bueno, algunos dispositivos que le ayudan a uno a facilitar ese proceso, pero necesitamos claves para casi todo en la vida. La clave de la EPS, la clave del teléfono, la clave eh, de aquí, la clave de allá, en fin. Estamos Estamos entonces en diferentes escenarios donde necesitamos claves. Pues bien, en medio de un escenario así, el Señor también quiere darnos claves para vivir. Y espero que lo que les voy a compartir se constituya en una de esas claves para la vida. Y las claves para la vida, las mejores claves para la vida nos las otorga Dios a través de su palabra. A nivel personal, y antes de entrar al texto, Hechos 13:36 es uno de los textos rectores de mi vida y es una de las claves de mi vida. En ese texto Dios habla de la responsabilidad generacional de David, que vivió y sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. Ese es un texto rector para la vida. Nosotros estamos en este mundo para servir de acuerdo al propósito de Dios a nuestra generación. Recuerdo muy bien, hace 16 años que el Señor nos regaló un texto rector para nuestro matrimonio y se convirtió en otra de las claves para nuestra vida con mi esposa. Y así, un emprendimiento, un ministerio, una nueva temporada de la vida. Para todo ello necesitamos una clave de Dios, una contraseña del cielo, una palabra a la que algunos le llaman palabra rema, una palabra rectora, como les estoy diciendo esta mañana. Y la clave que les quiero compartir en esta mañana se llama la vida en modo prórroga. Muy bien, y para ello quiero compartirles un verso que está en Jeremías, capítulo 31, versículo 3, y el texto dice así. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Este texto de Jeremías 31 se encuentra dentro de una sección de Jeremías mejor conocida como el libro del consuelo.
Y es la sección dentro del libro de Jeremías escrita para dar esperanza a un pueblo que ha tomado trago tras trago amargos por haber tomado caminos incorrectos, se separado de Dios. En el capítulo 30 se percibe una nación en angustia, una comunidad perturbada, una comunidad que sufre casi que dolores de parto, lo dice el texto, y que hasta perdió la paz. Pero no solo eso, sino que además de vivir la tragedia en carne propia y la desilusión del destierro, porque el Señor habla a toda la nación, no solamente habla a un Judá que está a punto de ir al destierro, sino el Señor le habla también a un Israel que ya lleva años en el destierro. Y el mensaje es para toda la nación, no solo para Judá, sino para el Israel completo. E Israel ya lleva años por allá disperso en el oriente eh, asirio. Y aparte de la tragedia, una cosa es vivir una tragedia, pero otra cosa es obsesionarse con el dolor y la tragedia. Y así está la nación. La nación está obsesionada, está abrumada, hay un despecho porque les desarraigaron de la tierra. Está llena de añoranzas y de desilusiones, tratando de hacerse a una vida en un país que no es su país, tratando de sortear muchas situaciones de dolor y de complicación. Pero este pueblo que está pasando por dolores de parto, precisamente el Señor les dice que algo va a nacer. Y toda situación complicada, ¿no? Y el Señor mismo nos lo advirtió, ¿no? De que la mujer pues pasa por esos dolores de parto, pero después viene la alegría del alumbramiento. Y hay episodios de la vida definitivamente donde el Señor nos permite pasar por este tipo de, de experiencias que nos preparan para algo mejor y mayor. Y así estaba el pueblo. Y es la expectativa que a través del profeta Dios quiere comunicarle a su pueblo, que van a hacer algo, que viene algo. Pero antes de hacerlo, el profeta en este capítulo 31 y después de anticipar que vendrá sanidad para ese pueblo que piensa que tiene una herida que es incurable, porque en el capítulo 30 el pueblo dijo, no, esto no lo remedia nadie, mi herida es incurable, mi quebrantamiento no tiene solución. Y el Señor les dice, sí, sí, tú dices que no, pero sí, yo haré venir sanidad sobre ti. Y una cantidad de textos de un matiz bellísimo en el capítulo 30, pero no todo termina en el capítulo 30, porque es una sección de consuelo y hay un desborde de gracia del Señor que se extiende hasta este capítulo donde nos detendremos en el versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Y quiero de alguna manera presentar tres secciones de este versículo y la primera es esta, la manifestación del Señor. Y es una manifestación de antaño, es una manifestación que de pronto se le olvidó al pueblo de Dios porque cuando pasamos por escenarios críticos se nos olvida que fuimos amados desde antes de la concepción, desde antes de la creación. Pero el Señor se manifestó a este pueblo hace mucho tiempo, como a ti y a mí se nos ha manifestado desde antes que tú y yo musitáramos su bendito nombre. Hace tiempo, en otra traducción dice desde la distancia. Y otra traducción se amplía un poquito más desde los tiempos de la salida de Egipto, vinculándolo con el versículo 2 donde se habla que el pueblo que escapó de la espada halló
gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Y sí, eh, una de las mejores formas de tener aliciente en tiempos de aflicción es la memoria de la misericordia del Señor. Es hacer memoria de las bondades de antaño. Y este pueblo había escapado de la espada y escapó de muchas situaciones. Sobrevivió a plagas. Cuando otros estaban en tinieblas, este pueblo tuvo luz. Este pueblo en encerronas halló camino donde no lo había. Este pueblo difícil, porque no fue un pueblo fácil en el desierto, conoció la gracia de primera mano, probó pan hecho por ángeles, bebió de fuentes nunca antes abiertas y degustó de la gracia de una manera maravillosa. La manifestación de Dios es algo a lo que debemos evocar recurrentemente para recordar y sabernos tan amados como lo somos. Dios desde lejos te ha amado. Dios desde lejos te ha cuidado, te ha sostenido y ha tomado tu mano para traerte hasta aquí. Y hay unas líneas de Ezequiel, capítulo 16, que quisiera leerles precisamente como un recordatorio de la misericordia de Dios. Son líneas que tienen un acento demasiado profundo de la manifestación del amor para nosotros. En Ezequiel capítulo 16, el Señor quiere hacerle ver a su pueblo esa manifestación de amor desde tiempo atrás y les habla en unos términos tan amorosos que es imposible no quebrarse al escucharlos. Pero esto es bueno. Y el Señor soberano en Ezequiel 16, leo en la nueva traducción viviente, le dice a su pueblo y les compara con una niña. Les quiero leer la historia de la manifestación del amor de Dios para este pueblo. Y les dice así, parto del versículo 4 y el Señor les dice, el día que naciste, nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseada. Te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Sin embargo, llegué yo y te vi ahí pataleando indefensa en tu propia sangre. Mientras estabas allí tirada, te dije, vive, y te ayudé a florecer como una planta del campo. Creciste y te convertiste en una joya preciosa. Te crecieron los vellos y te salió el vello, pero seguías desnuda. Cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Luego te bañé, te limpié la sangre y te froté la piel con aceites fragantes. Te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda, de bordados hermosos, y te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. Te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares, un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. Así quedaste adornada de oro y plata. Y más adelante sigue diciendo de cómo el Señor le proveyó, le sustentó. Y me adelanto a la línea final del 13. Y te pusiste más hermosa que nunca. Parecías una reina y lo eras.
Tu fama, dice allí, eh, tu fama pronto se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. Y el Señor les dice, te vestí de mi esplendor y perfeccioné tu belleza, dice el Señor soberano. Y creo que esta es una figura de la más alta calidad poética que podamos encontrar, una alegoría bellísima del amor y de la gracia que nos encontró en nuestro abandono, en nuestro pecado, en la mazmorra de nuestra desgracia y de nuestra ignorancia del Señor. Él se manifestó a ti, no sé hace cuántos años, pero estoy seguro de que se manifestó y no se te puede olvidar eso jamás. Pero el texto nos sigue diciendo, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Y además de hablar de la manifestación de Dios, quiero hablar del amor de Dios. Y este amor es un amor que no tiene comparación, que está por encima del tiempo, pero también de las circunstancias. Es un amor que ha vencido. Y el propio Jeremías, aquí está hablando Jeremías en nombre de la nación, porque este Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, no lo está diciendo Jeremías a título propio, es Israel diciéndolo, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, pero el propio profeta que nos permite tener hoy al alcance estas palabras, él experimentó este amor, se le metió en los huesos, este amor le penetró en lo más profundo de su ser, este amor no lo soltó, este amor cuidó de él, este amor apartó a Jeremías desde el vientre. Este amor lo sedujo, como él mismo lo dice en otro pasaje, y lo venció. Y el amor de Dios es una de las cosas más bonitas que tenemos para la vida. Si queremos vivir una vida eh, completa, satisfecha, el amor de Dios nos sostiene. El punto está en reconocerlo, porque nos puede pasar lo que dice el profeta Malaquías, y quiero que lo miremos en Malaquías capítulo 1 versículo 2, que haya momentos en los que se nos olvide que somos amados, en que no reconozcamos y no identifiquemos el amor de Dios. El Señor le dice a su pueblo, yo los he amado. Y el pueblo le responde a Dios, ¿en qué nos amaste? ¿Ve? ¿De veras? Y ese rifirrafe se encuentra repetido varias veces en el libro de Malaquías. Un pueblo que desconoce la obra de Dios. Y es la clave para entender ese libro particular de la Biblia. La controversia entre Dios y su pueblo. Un pueblo que no reconoce a Dios. Y esta es la primera de varias que se encuentran en el libro. Varias en las que Dios les dice a ellos y en que otra que es muy conocida, ¿no? Ustedes me han robado. ¿De verdad? Ah, ¿en qué? No voy a continuar porque no es el tema. Pero la primera, les he amado. ¿En qué? Y qué importante que tengamos una antología, una colección de nuestras experiencias del amor de Dios, que podamos tener una clara identificación de cómo Dios nos ha amado hasta traernos aquí, al punto donde estamos, a este momento. Así que eh, si no, se nos olvida, por si acaso, Pablo nos ofrece todo un argumento poderoso del amor de Dios, del amor eterno de Dios en Efesios capítulo 1 de los versos 3 al 7.
un amor con el cual pensó en nosotros antes de crear al mundo, un amor que Dios determinó darnos y manifestarnos a su debido tiempo en Cristo para que nosotros estuviéramos ahora en Él y somos aceptos en el amado. Pero además de hablar de la manifestación de Dios y del amor de Dios, esta mañana, en tercer lugar, quiero hablarles de la prolongación, porque el texto termina diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y aquí quiero tomar palabras prestadas de Jorge Atiencia, un veterano de la fe y de la predicación en nuestro continente, que hace casi 25 años, en una situación complicada de salud donde estaba pendiendo de un hilo en una clínica del norte de Bogotá, escuchó la voz de Dios hablándole a través de este texto y diciéndole, te prolongo mi misericordia. Y en medio de la reflexión y de la meditación en el texto, del rumiar, él nos compartía en Medellín que esto le sonó a él como una prórroga. Y las prórrogas eh, son como algo que se pide o algo que se da también bajo condiciones, escúcheme esto, de imposibilidad o insolvencia. Antes de conectarme, hombres, a su imagen, me escribió una discípula del Seminario Bíblico de Bogotá, a la que doy clase virtual, pidiéndome una prórroga para poder subir un trabajo. ¿Cómo no darla? Si les iba a compartir ustedes de prórroga, ¿cómo no darla? Y aunque tengo colegas que son de una sola pieza y no la dan, pero yo mismo he sido objeto de prórrogas que han sido muy convenientes. Y Jorge nos decía que él entendió de que la prórroga se da para algo. La prórroga se da para hacer algún ajuste, de manera que yo pueda cumplir con algo pendiente. En el caso de mi discípula, la extensión de la plataforma abierta dio la posibilidad de subir una tarea pendiente. Jorge entendió de que la prórroga de vida que le extendería sería para algo. Y allí nació un movimiento que ahorita está en toda América Latina y que tiene más de 700 escuelitas en el mundo entero, que se llama Escuelitas de Predicadores, en asocio con un ministerio que ya andaba funcionando en Europa llamado Lanham, Lanham Predicación, Lanham Preaching. Entonces, el ministerio se llama Escuelitas de Predicadores Lanham, que nació aquí en Colombia, como dice la canción, en la sala de un hospital, en medio de un proceso crítico donde alguien entendió y comprendió la vida en modo prórroga. Qué importante y qué aleccionado fue esto para nosotros los asistentes a este evento, porque nos dimos cuenta de el génesis de semejante movimiento que tanto nos ha bendecido. De hecho, nosotros hemos bebido de ese manantial. Estábamos impactados con Fernandito allá en Medellín, con quien tuvimos la dicha de compartir algunos momentos, Fernando Sevilla. Fue delicioso escuchar cómo surgió esto en una posibilidad de prórroga dada por Dios. Entonces, eh, esto, esto es resonante para todos nosotros y nos anima a entender que cada día es una prórroga de la misericordia de Dios y a no asumir la vida de manera presumida y no a mirar
la vida en términos de que ya todo está jugado, de que ya viene diciembre y ya todo está listo para lo que voy a hacer en diciembre. No, cada día es una prórroga. Aprende a vivir, como dice el cántico, un día a la vez. La canción de antaño. Dicen algunas de sus líneas, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir, dice el cantautor, un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Y un día, entendiendo de que cada día es una prórroga de la misericordia de Dios para dar de la gracia recibida, para dejar semillas de vida por donde vamos, para iluminar a otros, para servir como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La vida en modo prórroga quizás sea una de las claves que debes incorporar en tu llavero de no de iCloud, sino de la vida. Ay, Señor, gracias de verdad por este espacio y esta oportunidad para compartir con este grupo de príncipes de tu pueblo. Te bendigo por sus vidas. Qué lindo saber que de distintos lugares, que con tanta ocupación hay oportunidad para hacer la parte de María, para tener quietud y recibir tu palabra. Y esto es misericordia. Y yo te agradezco por la misericordia que has tenido con nosotros. Yo me identifico plenamente con esa niña abandonada de Ezequiel 16, que de verdad eh, solo tu bondad me hizo vivir, me vistió de misericordia, me adornó y ahora tu belleza está en mí. Lo entiendo y te agradezco, pero tu belleza está sobre este grupo, sobre esta comunidad de hombres valiosísimos que estamos aquí y quiero pedirte que nos permitas tener en cuenta este recurso valioso que nos deja tu palabra para saber lo que debemos hacer con la prórroga de la vida, para completar lo que falta, llenar lo que hace falta, para mejorar lo que estamos haciendo, para corregir lo deficiente, como le dijiste a Tito, para ir avanzando con mayor luz hasta que el día sea perfecto. Gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén.